Asterisco, aquí tienes la historia completa en español, reescrita y ampliada de forma mucho más intensa, cinematográfica y adictiva. He reforzado el gancho inicial, añadido flashbacks emocionales, más tensión interna, detalles sensoriales, momentos de duda y revelaciones escalonadas para que el espectador no pueda dejar de ver. El final es empoderador y deja un sabor agridulce que invita a comentar. Asterisco, longitud, más de 31.200 caracteres. No olvides darle like al vídeo, escribir tu opinión en los comentarios, campanita, y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Nunca pensé que me encontraría en esta situación, sentada frente al jefe de mi marido, con las manos envueltas alrededor de una taza de café que hacía rato se había enfriado, el corazón golpeándome tan fuerte que lo sentía en los oídos. Las palabras que acababa de pronunciar flotaban en el aire entre nosotros, densas y pesadas, cambiando para siempre todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi marido y sobre la vida que habíamos construido juntos durante 35 años. Pero déjame empezar desde el principio. Me llamo Diane. Tengo 59 años. Durante la mayor parte de mi vida adulta estuve felizmente casada con Richard, el hombre que una vez creí que era mi media naranja perfecta. Nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes y construimos una vida juntos. Criamos a 2 hijos, sobrevivimos a las tormentas que inevitablemente llegan con una relación de largo plazo y aprendimos a querernos incluso en los días grises. Richard siempre fue un hombre trabajador, entregado a proveer para nuestra familia. Y aunque nuestro matrimonio no era perfecto, nunca, ni una sola vez, dudé de su lealtad ni de los cimientos que habíamos construido. Todo eso cambió la noche de la gala de la empresa. Era uno de esos eventos corporativos extravagantes que la compañía de Richard organizaba una vez al año, cenas lujosas, champán fluyendo sin parar y discursos que se alargaban demasiado. Yo había asistido a docenas de ellos a lo largo de los años, siempre interpretando el papel de esposa perfecta, sonriendo educadamente a personas que apenas conocía mientras Richard estrechaba manos y hablaba de negocios. Pero ese año fue diferente. Había un cambio en el aire, algo que no lograba identificar del todo. Quizá era la forma en que la gente me miraba, con lástima, con curiosidad, casi con reticencia. O quizás era la actitud de Richard mismo, distante. Siempre había sido carismático en estos eventos, pero aquella noche parecía preocupado, distraído, con una sonrisa forzada. Había decidido ignorarlo, empujar a un lado la inquietud que me roía por dentro, hasta que el jefe de Richard, Alan Whitmore, me apartó a un lado. Alan tenía unos 60 años. Era un hombre respetado, con el cabello salpicado de canas y un aire de autoridad tranquila. Siempre habíamos sido cordiales, intercambiábamos cortesía en estos eventos, pero nunca habíamos tenido una conversación más allá de las formalidades habituales. Esa noche, sin embargo, me miró con algo distinto en los ojos, algo parecido al arrepentimiento. «Diane», dijo con voz baja, «¿te importaría salir un momento conmigo? Hay algo de lo que necesito hablarte». Dudé un instante, mirando alrededor de la sala. Richard estaba inmerso en una conversación con un grupo de ejecutivos, riendo de algún chiste que yo no había escuchado. Durante una fracción de segundo me pregunté si se había dado cuenta de que su jefe me estaba llevando aparte, pero ni siquiera miró en mi dirección. Seguí a Alan hasta el balcón. El aire fresco de la noche nos envolvió, en un contraste marcado con el calor del salón de baile. La ciudad se extendía ante nosotros, luces titilando contra el cielo oscuro, pero apenas pude apreciar la vista. Mis nervios estaban al límite. ¿De qué se trata, Alan?, pregunté, con la voz firme a pesar de la inquietud que se filtraba en mi pecho. Él exhaló despacio, frotándose la nuca como si buscara las palabras exactas. «Diane, no te estaría contando esto si no pensara que tienes derecho a saberlo. Y necesito que entiendas que no estoy intentando interferir en tu matrimonio. Pero ya no puedo seguir callando». El estómago se me contrajo. ¿Callar sobre qué? Alan dudó, luego me miró con expresión solemne. «Richard te ha estado ocultando algo. Algo grande». El mundo pareció inclinarse ligeramente bajo mis pies. Me agarré a la barandilla con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. «Alan, si tienes algo que decir, dilo de una vez». Suspiró y pronunció las palabras que lo desmoronarían todo. «Sé de ella». Por un momento no pude procesar lo que quería decir. Las palabras sonaban ajenas, desconectadas, como piezas de un rompecabezas que no encajaban. Pero entonces, mientras el silencio se estiraba entre nosotros, la comprensión me golpeó. «No», dije automáticamente, sacudiendo la cabeza. «Estás equivocado». Alan me miró con algo parecido a la compasión. Ojalá lo estuviera. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. La respiración se me cortó y por un segundo pensé que iba a desmayarme. «¿Quién?». La pregunta apenas salió de mis labios. Él dudó y luego dijo su nombre.
Un nombre que yo reconocía. Un nombre que destrozó la ilusión a la que me había aferrada durante décadas. No lloré. No entonces. No delante de Alan. Simplemente me di la vuelta y me alejé, con la mente girando y el corazón martilleándome. Cuando encontré a Richard dentro del salón de baile, todavía estaba riendo con sus colegas, con un vaso de whisky en la mano, como si el mundo no se hubiera desplazado bajo mis pies. Y en ese momento, de pie allí con mi elegante vestido de noche, rodeada de risas y música, comprendí algo aterrador. No conocía al hombre con el que me había casado. Y ya no estaba segura de haberlo conocido nunca. No recuerdo cómo logré terminar el resto de la gala. Todo se volvió borroso. El tintineo de las copas, el murmullo bajo de las conversaciones, las ráfagas ocasionales de risa que se sentían tan lejanas, tan desconectadas del caos que rugía dentro de mí. Mantuve la cara serena, la expresión neutra, pero bajo la superficie me estaba deshaciendo. Richard estaba completamente ajeno. Sonreía. Trabajaba. Hacía su ronda como el ejecutivo perfecto mientras yo me ahogaba con el conocimiento que Alan acababa de darme. Había otra mujer. Seguí lanzándole miradas de reojo, buscando algo. Culpa, vacilación, un destello de reconocimiento de que él sabía lo que yo ahora sabía. Pero no había nada. Estaba tan suave como siempre. Y esa comprensión me inquietó aún más. Si había estado ocultando esto, ¿cuánto tiempo llevaba haciéndolo? ¿Y cómo había podido ser tan ciega? El viaje de regreso a casa fue dolorosamente silencioso. Richard, ligeramente ebrio por el whisky, estaba de buen humor, tamborileando los dedos contra el volante como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Yo iba en el asiento del acompañante, mirando la carretera oscura, con la mente girando con 1000 preguntas. Por fin no pude contenerme más. Hablé con Alan esta noche, dije, con la voz cuidadosamente controlada. Richard soltó una risita. Sí, es un buen tipo. Puede ser un poco intenso, pero tiene buenas intenciones. Me giré hacia él, buscando cualquier señal de inquietud. Me contó algo interesante. Ese fue el momento en que sus dedos se detuvieron sobre el volante. Fue breve, solo una pausa de medio segundo, pero la capté. ¿Qué cosa? Preguntó. Demasiado casual. Demasiado forzado. Tragué saliva con dificultad. Dijo que sabe de ella. Por primera vez aquella noche lo vi, la grieta en su fachada perfecta. Fue sutil, solo un pequeño cambio en su expresión, pero estaba ahí. La mandíbula se le tensó, el agarre en el volante se endureció y, por un instante fugaz, vi algo destellar en sus ojos. Miedo. Exhaló con fuerza por la nariz y luego soltó una risa forzada. Alan siempre ha sido un poco cotilla. Ya sabes cómo se ponen los rumores de oficina. No hagas eso, Richard. Mi voz fue más firme de lo que esperaba. No lo quites importancia. Necesito saber la verdad. Suspiró, frotándose la sien como si aquella conversación fuera una molestia. Diane, por favor. Llevamos casados 35 años. ¿De verdad crees que haría algo así? Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. ¿Lo harías? Mi voz era más cortante ahora, teñida de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Porque ahora mismo no sé qué pensar. No sé qué creer. Pero sí sé que Alan no me habría apartado a un lado a menos que tuviera una razón de peso. Los labios de Richard se apretaron en una línea fina. Su silencio habló más fuerte que cualquier palabra. El resto del camino a casa fue sofocante. Cuando nos detuvimos en el camino de entrada, bajé del coche. Antes de que él siquiera apagara el motor. Entré directamente a la casa, con los tacones resonando contra el suelo de baldosas mientras me dirigía a la cocina. Necesitaba algo a lo que aferrarme, algo sólido, algo real. Me serví un vaso de agua, pero las manos me temblaban demasiado para dar un sorbo. Un momento después, Richard entró en la cocina, con el rostro tenso y los ojos más oscuros que antes. Se apoyó en la encimera, cruzando los brazos. ¿De verdad quieres hacer esto ahora? Preguntó. Solté una risa amarga. No, Richard. Preferiría esperar hasta la cena de nuestro 40º aniversario para hablar de tu aventura. Él se estremeció ligeramente, pero lo noté. ¿Quién es ella? Mi voz era baja, pero firme. Apartó la mirada, contemplando la encimera de mármol como si la respuesta estuviera grabada en la piedra. Diane, suspiró. No es lo que crees. Golpeé el vaso contra la superficie. Entonces dime qué es, porque ahora mismo se parece muchísimo a que mi marido me ha estado mintiendo. El silencio se estiró entre nosotros. Luego, por fin, habló. Es complicado. Solté una risa hueca. Oh, seguro que lo es. Se pasó una mano por el pelo, luciendo más agotado de lo que lo había visto nunca. Es alguien con quien trabajo. No es una aventura. No de la forma en que estás pensando.
¿No de la forma en que estoy pensando? Repetí, con la voz temblando. Entonces dime, Richard, ¿cómo debería pensarlo? Dudó. Y esa vacilación me cortó más profundo que cualquier otra cosa. Nunca quise que pasara, dijo por fin. No estaba planeado. Simplemente ocurrió. Ahí estaba. La confirmación. Un dolor frío y afilado se instaló en mi pecho, uno que sabía que tardaría mucho tiempo en desvanecerse. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, apenas reconociendo mi propia voz. Richard inspiró profundamente y luego exhaló. Más o menos un año. Un año. Un año entero de engaños. Un año entero del volviendo a casa conmigo, sentándose frente a mí en la mesa, dándome un beso de buenas noches, mientras otra mujer existía en los espacios intermedios. Las lágrimas me picaron los ojos, pero me negué a dejarlas caer. ¿Quién es ella? Pregunté otra vez. Los hombros de Richard se hundieron. Se llama Julia. Julia. El nombre resonó en mi mente. Extraño y a la vez familiar. Yo conocía ese nombre. Había estado en la gala aquella noche. La había visto. Una mujer más joven, de unos 40 y tantos, atractiva de una forma pulida y profesional. Incluso le había felicitado el vestido. Y todo el tiempo había estado acostándose con mi marido. Respiré hondo, agarrándome al borde de la encimera para estabilizarme. ¿La amas? La cabeza de Richard se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos. Diane, por favor, te amo a ti. Siempre te he amado. ¿Pero la deseabas? No respondió. No hacía falta. La verdad ya estaba ahí, colgando en el espacio entre nosotros, imposible de ignorar. Me di la vuelta, sintiendo como algo dentro de mí se desplazaba, algo irreversible. Había pasado 35 años construyendo una vida con este hombre, creyendo en los cimientos que habíamos creado. Y ahora, en el transcurso de una sola noche, esos cimientos se habían resquebrajado bajo mis pies. Y por primera vez en mi vida no sabía si podrían repararse. El silencio entre nosotros se sentía más pesado que cualquier palabra. El peso de su confesión me oprimía el pecho, dificultándome la respiración. Había pasado 35 años amando a este hombre, confiando en él, creyendo que lo que teníamos era sólido, inquebrantable. Y sin embargo, ahí estábamos. Richard cambió de peso, exhalando por la nariz como si se preparara para otra ronda de preguntas. Pero yo ya no tenía ninguna. Al menos no en ese momento. Me alejé de él, con las manos agarrando el mármol frío de la encimera de la cocina. Podía oír su respiración detrás de mí, inestable, insegura. Me sorprendió lo desconocido que resultaba eso. Richard siempre había estado tan seguro de sí mismo, siempre tan en control. Diane, por favor, empezó, con la voz más suave ahora. Cerré los ojos. Necesito aire. Sin esperar su respuesta, agarré el abrigo y salí por la puerta trasera. La noche era fría, pero la acogí. El frío agudo contra la piel me anclaba, me impedía disolverme en la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. Me detuve en el patio, mirando el jardín que Richard y yo habíamos cuidado juntos durante años. Las hortensias ya habían perdido su floración, sus pétalos secos susurrando con el viento. Una única luz del porche proyectaba un resplandor dorado sobre el patio, iluminando el espacio familiar y de repente extraño. ¿Cuántas noches había estado de pie aquí, completamente ajena a la otra vida que él estaba llevando? Pasos detrás de mí. No me giré. Nunca quise hacerte daño, dijo Richard en voz baja. Solté una risa amarga. Siempre fuiste bueno con las palabras. Una pausa. No se trataba de reemplazarte, Diane. Entonces sí me giré, con los brazos cruzados contra el frío. Entonces, ¿de qué se trataba, Richard? Dímelo, porque me muero por entenderlo. Dudó, frotándose la cara con una mano. Parecía más viejo de lo que había estado apenas unas horas antes. No lo sé, admitió. Ojalá tuviera una respuesta mejor, pero no la tengo. Simplemente ocurrió. Sacudí la cabeza. No, Richard. No simplemente ocurrió. Tú tomaste una decisión. Tomaste cientos de decisiones a lo largo del último año. Cada mensaje, cada mentira, cada momento que pasaste con ella, eso fue una elección. Se estremeció ante mis palabras, pero no discutió. Respiré hondo, intentando estabilizar el temblor de mi voz. ¿Pensaste alguna vez en mí? ¿En nosotros? Sus ojos se oscurecieron de arrepentimiento. Por supuesto que sí. Todos los días. Entonces, ¿por qué no fue suficiente? Richard tragó saliva con dificultad. No lo sé. El viento llevó el silencio entre nosotros, envolviéndome como un abrazo no deseado. Volví a mirar el jardín. Alan me contó algo más esta noche. Richard se puso rígido. ¿Qué? Dudé. Si lo decía en voz alta, lo haría real.
Pero entonces, de todos modos, ya era real. Dijo, que está embarazada. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies mientras pronunciaba las palabras. El rostro de Richard se quedó completamente inmóvil. El color se le drenó de la piel. Y eso fue toda la confirmación que necesitaba. Un suspiro agudo escapó de mis labios y me cubrí la boca con la mano, como si eso pudiera contener de alguna manera la ola de dolor que se estrellaba contra mí. «Oh, Dios mío», susurré. «Es verdad». Las manos de Richard se cerraron en puños a los lados. «Diane, yo». «No». Mi voz era cruda, rota. «No digas nada». «No ahora». Di un paso atrás, poniendo espacio entre nosotros porque lo necesitaba. Porque si lo dejaba acercarse más, no estaba segura de lo que haría. Richard parecía querer discutir, rogar, alcanzarme. Pero no lo hizo. Quizás sabía que este era el momento en que las palabras no arreglarían nada. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. «Necesito estar sola», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. No me detuvo cuando me di la vuelta y entré. No dejé de caminar hasta llegar a nuestro dormitorio, la habitación que habíamos compartido durante más de 3 décadas, la habitación que de repente se sentía como la de un extraño. Cerré la puerta detrás de mí, apoyando la espalda contra ella mientras la realidad de todo se asentaba. Mi marido me había traicionado. Y ahora otra mujer llevaba a su hijo. Y yo no tenía ni idea de qué hacer a continuación. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie, con la espalda pegada a la puerta, respirando en bocanadas lentas y medidas. Mi mente era un borrón, mis emociones enredadas en nudos demasiado apretados para desatar. Durante 35 años Richard había sido mi marido, mi constante, mi lugar seguro. Y en una sola noche esos cimientos se habían resquebrajado, revelando el suelo frágil que había debajo. Pero lo que más me sacudió no fue solo la traición. Fue la verdad innegable de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Por fin me moví, caminando hacia la cama que habíamos compartido durante décadas. Las sábanas todavía estaban dobladas hacia atrás de la noche anterior, la impresión de su cuerpo débil pero visible. Pasé los dedos por la tela, sintiendo su suavidad, su calor. Siempre había sido mi santuario, pero ahora se sentía ajena. Un golpe suave en la puerta. No respondí. Pasaron unos segundos y entonces la voz de Richard llegó a través, vacilante y cargada de emoción. «Diane, ¿podemos hablar?» Respiré hondo para estabilizarme. No estaba preparada, pero también sabía que no podía esconderme para siempre. Lentamente crucé la habitación y abrí la puerta. Richard estaba allí, con el rostro cansado, los hombros pesados de culpa. En sus manos había una pequeña foto antigua. Una de nosotros el día de nuestra boda. «Nunca dejé de amarte», dijo en voz baja. Miré la foto, la imagen congelada de 2 personas tan llenas de esperanza, de amor, de promesas. Casi no las reconocía ya. Exhalé, sacudiendo la cabeza. Si me amabas, ¿por qué no fue suficiente? Tragó saliva. Ojalá tuviera una respuesta que hiciera que esto doliera menos. Pero no la tengo. Se me formó un nudo en la garganta. ¿Está embarazada, Richard? Eso no es algo que podamos simplemente dejar atrás. Asintió, con los ojos llenos de algo que casi parecía miedo. Lo sé. El silencio se estiró entre nosotros, denso con el peso de todo lo no dicho. Por fin pronuncié las palabras que habían estado sentadas en mi lengua desde que escuché la verdad. «¿Qué quieres hacer?» Su expresión cambió. Incertidumbre, arrepentimiento, tal vez incluso dolor. «No lo sé», admitió. Solté una risa amarga. «Bueno, yo sí lo sé». Richard se puso rígido. «Diane». «No», lo interrumpí. «Merezco algo mejor que esto. Merezco algo mejor que un marido que no sabe si me quiere a mí o a la mujer que lleva a su hijo». El dolor cruzó su rostro, pero no dejé que me ablandara. «Durante 35 años estuve a tu lado. Te amé. Sacrifiqué por ti. Y esto es lo que recibo a cambio». Mi voz se quebró, pero no me detuve. «No voy a rogarte que me ames, Richard. No voy a pelear por alguien que no peleó por mí». Sus labios se entreabrieron como si quisiera discutir, pero lo vi en sus ojos, sabía que yo tenía razón. Enderecé los hombros, poniéndome más alta de lo que había estado en horas. «Necesito espacio. Y necesito tiempo. Pero sobre todo, necesito respeto. Y no me quedaré donde no me valoran». Las lágrimas le llenaron los ojos, pero asintió. «Lo entiendo». Di un paso atrás, agarrándome al borde de la puerta. «Entonces creo que deberías irte esta noche». Su rostro se torció de emoción, pero no luchó. Solo dio un pequeño asentimiento y luego se dio la vuelta y se alejó. Cuando cerré la puerta detrás de él, ocurrió algo extraño. Por primera vez aquella noche, no sentí que me estaba ahogando. Sentí que por fin podía respirar. Pasaron los meses.
Richard se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Los papeles del divorcio se presentaron, y aunque dolió, Dios, cómo dolió, supe que era la decisión correcta. Hubo noches en las que la soledad se colaba, susurrándome dudas al oído. Pero esas noches se fueron haciendo menos frecuentes, y las mañanas se volvieron más luminosas. Me reconstruí pieza a pieza. Empecé a dar largos paseos, a leer libros que una vez había dejado de lado, a reconectar con amigas a las que había descuidado en la bruma del matrimonio. Y poco a poco encontré algo que no me había dado cuenta de que había perdido. A mí misma. Porque al final de todo, yo no era solo la esposa de Richard. Yo era Diane. Y eso era suficiente. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario contándome qué harías tú en el lugar de Diane. ¿La perdonarías? ¿O también elegirías empezar de nuevo? No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias reales como esta.